Bien, arrancamos con este sexto vídeo del tema 6, es el penúltimo ya, y tras haber visto la función de relación, los receptores, la coordinación nerviosa y la coordinación endocrina, nos queda la parte de la respuesta. Y vamos a hablar en este vídeo de la respuesta motora que lo organiza el aparato locomotor. Bien, el aparato locomotor está formado por dos sistemas, el sistema esquelético y el sistema muscular. ¿Vale? Ambos están coordinados y dirigidos por el sistema nervioso. Así que el sistema locomotor ejecuta las respuestas motoras, el movimiento, ordenadas por el sistema nervioso. A la vez nos sirve de soporte al cuerpo y facilita los movimientos y los desplazamientos. ¿Vale? La función principal del aparato locomotor, realizar respuestas motoras y a la vez ser el soporte y facilitar movimiento y desplazamiento. El sistema esquelético. Vale, es la parte pasiva del aparato locomotor, ella no se mueve, la mueven los músculos y está formado por un lado los huesos y por otro lado las articulaciones y los ligamentos. Las funciones del aparato esquelético son ser el armazón de nuestro cuerpo, proteger órganos y tejidos internos. Por otra parte es el lugar donde se fijan los músculos, es un almacén de calcio y fósforo, produce las células sanguíneas en la médula ósea roja. Y luego las tres principales partes del cuerpo en función del sistema esquelético: cabeza, tronco y extremidades. Bueno, seguimos. El sistema esquelético está formado por huesos. Los huesos están vivos. Nos parece raro porque son así como muy duros y tal, pero están formados también por células que se crecen, que nutren, o sea que a las que les tiene que llegar también sangre para facilitar nutrientes y oxígeno. Están formados por sales de calcio y fósforo y por colágeno. Y para evitar fricciones, en los extremos tenemos tejido cartilaginoso. Vale, aquí tenéis un dibujo del hueso donde se ve el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, la parte externa compacta, la parte interna ósea esponjosa y en los huecos de lo esponjoso tenemos la médula ósea. La médula ósea puede ser roja cuando forma las células sanguíneas o amarilla si es un almacén de grasas y está formado por tejido adiposo. Seguimos con los tipos de huesos según su forma. Tenemos los huesos cortos, los huesos planos y los huesos largos. Huesos cortos, el ejemplo fundamental, las vértebras. Tienen una forma cúbica o redondeada y están formados por tejido óseo esponjoso mayoritariamente con una pequeña capa de tejido óseo compacto en la parte exterior. Luego tenemos los huesos planos, como el omóplato, que están formados por dos capas de tejido óseo con una delgada capa de tejido óseo esponjoso en el centro. Y por último tenemos los huesos largos, ¿vale? Tienen forma larga y cilíndrica, la tibia, el peroné, los huesos de los brazos, tienen función de sostén y de movimiento y tienen dos partes, la epífisis, que son los extremos, y la diáfisis, que es la parte central. En la epífisis tenemos médula ósea roja, es decir, producimos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, mientras que en la diáfisis tenemos médula ósea amarilla, que es una parte de la grasa, que es lo que nos comemos en el cocido con la caña, el tuétano, pues eso es lo que se comen los buitres principalmente, pero también el ser humano en el cocido. Seguimos hablando de las articulaciones, ¿vale? Son estructuras que mantienen los huesos contiguos, los huesos que van uno a continuación del otro unidos entre sí, impidiendo que se separen. Tenemos varios tipos. Las inmóviles no se pueden mover, no permiten el movimiento. Por ejemplo, las suturas del cráneo. ¿Vale? En el cráneo tenemos varios huesos que están unidos por unas articulaciones que no permiten el movimiento. Luego tenemos las semimóviles, ¿vale? Unen fuertemente los huesos permitiendo un pequeño movimiento. Por ejemplo, las vértebras. Entre las vértebras tenemos un disco intervertebral que nos permite un poco de movimiento, pero no es lo mismo, por ejemplo, que entre los dedos, la muñeca o el codo, porque esas son articulaciones móviles. Permiten gran variedad de movimiento. Aquí tenemos una rodilla y ahora vamos a verlas un poco más en detalle. Seguimos hablando de las articulaciones móviles. En este caso, los huesos no se tocan, ya que sus extremos se recubren de una cápsula articular de cartílago, es decir, en el extremo de los huesos
tenemos cartílago que evita que haya un contacto directo. Por ejemplo, en la rodilla, los famosos meniscos que suelen romper a futbolistas y también a nosotros, una lesión muy típica de esquiadores y de futbolistas, son las partes de cartílago que mantienen separado la tibia y el peroné del fémur. También tenemos en la cadera. Cuando se rompe la cadera, normalmente lo que pasa es que la cápsula articular, cuando somos mayores, está ya muy osificada y se rompe. Y también en el hombro tenemos unos cartílagos que unen el omóplato al hueso del brazo y permiten el movimiento y evitan los roces. ¿Vale? Entonces de las cápsulas salen los ligamentos que unen los huesos y entre los huesos hay una bolsa de líquido que se llama líquido sinovial y que actúa como lubricante y amortiguador. ¿Vale? Cuando nos sonamos las manos y nos suenan cascas, es lo que estamos creando pompitas en el líquido sinovial que luego nos van a doler si no lo hacemos, así que esos hábitos son malos porque luego acostumbras al hueso a que hay que crujirlos. Vamos a empezar con el sistema muscular. Por suerte no vamos a ver el nombre de los músculos. Es la parte activa del aparato locomotor y está formada por un lado los músculos, pero también por los tendones. Las funciones son variadas, permiten los movimientos para las funciones vitales, mantenemos la postura gracias a los músculos, también permiten la mímica, la expresividad, que es muy importante en el ser humano, y los músculos interaccionan con los nervios, ¿vale? Los nervios mandan la información a los músculos para que se haga el movimiento y a la vez los músculos están unidos a los huesos a través de los tendones. Aquí tenéis, como veis, tenemos dos tipos de musculatura, una más externa y una más interna. La interna es mucho más compleja, la externa son los grandes músculos que cubren nuestro cuerpo y como os decía, por suerte no vamos a ver los nombres, que ya tenemos bastantes nombres en este tema. Y es muy importante entender que el sistema muscular funciona a través de palancas, ¿vale? Donde una parte ejerce la fuerza sobre otra parte que es la pasiva. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Bueno, empezamos primero con los tipos de músculos. Tenemos músculos planos con forma de lámina que principalmente son protectores. Tenemos otros con forma orbicular como el del ojo, con forma semicircular. Y tenemos otros con forma de huso que se llaman fusiformes. El huso es esto que veis aquí, que es donde se enrollaba antiguamente el hilo, y esa forma tan característica como más gruesa en la parte central y más estrecha a los extremos, es lo que se llama forma de huso. Y el nombre en los músculos es fusiforme. Cuidado con los nombres que también son complejos. Y lo que os decía de las palancas. Los músculos se unen a los huesos y se contraen y se relajan produciendo movimiento. Es decir, el movimiento es la contracción de un músculo, pero que conlleva la relajación de otro. Por ejemplo, cuando flexionamos el brazo, el bíceps está contraído, pero relajamos el tríceps. Y al contrario, cuando tenemos el brazo estirado, tenemos el bíceps relajado, pero el tríceps contraído. ¿Vale? Es un sistema de palancas complementario. Para poder hacer movimiento tenemos que contraer un músculo y relajar otro. Y como os decía, la unión entre los huesos y los músculos la realizan los tendones. Y es lo que os estaba comentando de los pares de músculos que actúan de forma antagónica. Es decir, para que contraigamos el brazo, tengo que contraer el bíceps y relajar el tríceps. Y viceversa. Para estirarlo, tengo que relajar el bíceps y contraer el tríceps. Pues esto es todo sobre el sistema muscular. ¿Qué es importante que sepamos? Pues conocer los principales elementos del aparato locomotor, es decir, los tipos de huesos y los tipos de músculos, así como las funciones de cada uno, y tener claro el concepto de articulación.